Este fenómeno que está ocurriendo, el alza que se viene en la canasta seguramente, ¿no es cierto?, en los precios ya más allá de la canasta, sino que en los precios, la gente en su almacén, donde va a comprar. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo se explica este 1.4, digamos? Sí, a ver, efectivamente, lo primero que hay que decir es que esto no es una situación de Chile, ¿no? A veces se ha pintado como el escenario del aumento de precios, una situación particular de Chile, sino que es un escenario mundial. Es un escenario mundial que tiene al menos dos causas. Una tiene que ver con la pandemia, lo que comienza a pasar a comienzos del 2020 y que detiene puertos, detiene cadenas logísticas, aumenta el precio de insumos productivos claves como el petróleo, por ejemplo. Y después viene el conflicto, la guerra Ucrania-Rusia, que se monta sobre la pandemia y genera una segunda camada de aumento de precios que afecta a los alimentos y a las energías. Entonces ahí tenemos dos situaciones. Fundamentales. Claro. Es decir, con eso se mueve el mundo. Así es. Alimento y energía. Así es. Pero es importante así gráficamente. Hay tres momentos que tienen que ver con el aumento en costo de vida en Chile y la situación que está viviendo la mayoría de los hogares. Entonces, el primer momento, y este es el momento que nadie habla, ¿no? El momento en que no había pandemia, el momento en que no había guerra, que es el momento de un aumento de costo de vida desproporcionado en relación a los salarios, ¿no? Entonces, antes del 2020, antes del 2019, esto no tiene que ver con el estallido social ni con la pandemia, lo que teníamos que es un aumento considerable del costo de vida y mientras el costo de vida estaba por ahí arriba, por acá abajo están los salarios y las pensiones. Entonces, es importante no olvidarnos de este momento, ¿no? Porque a pesar de que hoy día se exacerba el aumento de precios, la gran pregunta es, ¿qué pasó en Chile? Que antes de guerra y pandemia hay una diferencia tan grande entre los ingresos de las personas y lo que cuesta comprar los bienes y servicios fundamentales. O sea, ahí ya tenemos un problema que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. Después viene la pandemia y la pandemia en general desata dos grandes fuerzas para explicar el aumento de precios en cualquier país. La pandemia genera un problema que se conoce como la disminución de la oferta de bienes y servicios. ¿Por qué disminuye la oferta de bienes y servicios? Cuando yo no cuento con los insumos adecuados para poder producir esos bienes y servicios. Por ejemplo, se detienen los puertos. Por ejemplo, las cadenas logísticas también se detienen o se cortan. O cuando aumentan los insumos para producir las cosas. Si aumenta el precio del petróleo y de las energías, hay algunos productores que dicen, ¿sabe qué? Yo no voy a poder producir lo mismo que antes porque está más caro. Eso genera aumento de precios. Y otra de las fuerzas que se desatan, y siempre es importante ponderar cuál explica más el aumento de precios, es un aumento de la demanda. En general, la inflación puede aumentar, ¿no? O los precios pueden aumentar cuando hay muchas personas comprando y cuando se compra más de lo que está disponible para vender o cuando hay una disminución de la oferta. Entonces, ¿qué vimos en general en el escenario de la discusión del último tiempo? Que se le echó toda la culpa a los retiros. Como la culpa de la inflación en Chile es de los retiros, aumento de demanda. Mucha plata llegó, una cantidad inorgánica, los tres retiros sumaron 50.000 millones de dólares y eso hizo que aumentaran el precio de algunos bienes y servicios. Pero la realidad es que acá tenemos una fuerza importantísima que depende del año, explica más o menos. Hoy día esto está centrado, se está centrando el aumento de precio en la disminución de oferta. Claro. Y por otro lado, lo que no se dice es que el aumento de la demanda no solo puede deberse a los retiros, sino que también a las ayudas estatales. Claro, el IFE. ¿Cierto? Y algo muy importante. ¿Cuándo puede provocar inflación, por ejemplo, una ayuda estatal más contundente? Cuando llega a destiempo. ¿Qué pasó con el IFE universal? ¿Cuándo se necesitaba con mucha fuerza? El IFE llegó a la línea de la pobreza, tampoco fue un monto gigantesco, pero llegó a cerca de 500.000 pesos por un hogar de 4 personas y a casi el 90% de los hogares inscritos en el registro social de hogares. Llegó el primer pago de ese IFE en julio del 2021. Ese fue el primer pago de este IFE universal. ¿Y cuándo se necesitaba con mayor fuerza? En julio del 2020. Entonces llegó un año desfasado y ahí puede tener algún componente de presión inflacionaria versus que llegar en el momento donde había menos ingresos y menos pega. No quiero decir que no se necesitaba. Es bien notable, creo que hacer esta comparación porque... esa no. Un aumento de la demanda por retiros, por los IFE, por otras razones también, yo creo, ¿no? Por necesidad de otro artículo, etcétera.
pero combinado con una disminución de oferta, es decir, ¿te acuerdas que los artículos de construcción, por ejemplo? Exacto. Los artículos de construcción subieron muchísimo el precio, porque habían menos y siguen habiendo menos, pero mucha gente dijo, ¿sabes qué? Yo voy a, con el retiro, aprovechar de hacer un arreglo en mi casa que nunca había podido hacer. Exactamente. Entonces, había más dinero dando vuelta, por lo tanto más demanda, pero menos oferta de un montón de cosas. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces, yo creo que esa combinación fue un poco lo que explicó en suma. Pero lo loco de todo esto es que la mayor inflación no la estamos viviendo con esta realidad, sino que la estamos viviendo el 2022, donde hay menos plata, supuestamente, de los beneficios estatales o de los retiros, pero la inflación justo está llegando ahora. Exacto. Ahora la inflación... Es siempre rezagado un poco. Sí, tiene un componente que se llama el componente inercial, vale decir, ¿no? Que se queda un poco de tiempo y también uno puede ver los resultados un poquito más adelante. También pasa lo mismo en el empleo, ¿no? Entonces, el tercer momento justamente se monta sobre estos escenarios en el caso chileno. Y el tercer momento es el de la guerra. Y el tercer momento de la guerra se monta sobre una situación de un país extraño, donde los precios se parecen a Alemania y los salarios se parecen a otro país de América Latina que tiene la mitad del PIB per cápita que tiene Chile, para qué hablar de las pensiones. Y sobre ese escenario actúa la pandemia y la guerra. Y aquí lo que tenemos, que es bien interesante y preocupante al mismo tiempo, es que en corto tiempo aumentan, por ejemplo, los precios de los alimentos, que ya arrastraban un aumento antes de la guerra por la pandemia. Si uno observa 12 meses, y acá hay un indicador, el indicador de la FAO, que es el índice, no sé si por ahí yo envié a producción un gráfico que nos puede ayudar a ilustrarlo bien, pero el índice de la FAO mide el índice de los precios internacionales de los alimentos. Entonces pondera la carne, los cereales, el azúcar, el aceite y los lácteos, ¿no? Y en 12 meses, en un año, este índice ha aumentado casi 30%. ¿En el mundo esto es brutal, ¿no? En el mundo. 30%, ahí tenemos el dato. ¿Y eso se explica por la pandemia? Eso se explica por una combinación de pandemia y guerra, porque este gráfico lo que nos muestra es que las barritas azules es el aumento de precios en 12 meses, en un año. Y la barrita roja son los aumentos de precios este año, donde la mitad del periodo se explica, o casi entre 2 meses y medio aproximadamente, de la guerra Rusia-Ucrania. Esas son las barritas rojas. Y ahí el primer gráfico nos muestra el índice general de precios de los alimentos, que es una ponderación de la carne, los cereales, el aceite, y vemos que en 12 meses son 29,8%, casi 30%, pero en los primeros 4 meses del año estamos hablando de más de 18%. Es decir, es súper fácil que alcancemos una cifra muy superior de alza de precios de alimentos durante este 22 respecto a la del 21. Exacto, de hecho, vamos para allá. En estos 4 meses en Chile, los alimentos en general llevan un aumento de un 10%, ¿no? que es harto, ¿no? Y cuando uno ve el aceite, que es algo muy sensible, que es de consumo para todas las personas, y uno ve el precio internacional del aceite, solo en estos primeros 4 meses ha aumentado 33% el precio internacional de los aceites vegetales, y en 12 meses 46%. Entonces son valores que yo no recuerdo haber visto en los últimos 40 años, 45 años. Entrevistaba a Hernán Calderón de Conadecus el día viernes, justo que salieron cifras de algunas empresas del retail millonarias en esta misma época. ¿Por qué las empresas que trabajan con esto siguen ganando utilidades que son impresionantes? Él la fue leyendo, versus la gente que no... ¿Por qué no hace match si estamos todos, por decirlo de una forma, un poco más apretados? ¿Por qué estas empresas no están más apretadas? ¿Qué es lo que, a su juicio, qué es lo que pasa ahí, no? Bueno, quedamos, Marco, dice una pregunta, ¿no? El otro día salió la utilidad de algunas empresas del retail, y no quiero hablar en cifras, ¿no es cierto?, definitivas, sino que en porcentajes de utilidad, para no perderse, porque por la cantidad que siempre está. Subieron una cantidad de porcentaje muy, muy importante de su utilidad anterior. Es decir, mientras la gente está deprimida, mientras se está todo apretando el cinturón todo, las empresas tienen 600, 500% más de la utilidad del año pasado. Entonces, me llama mucho la atención, se lo pregunto desde la total ignorancia, cómo, si todos estamos
o los precios están caros, la gente está... ¿Por qué este tipo de industria eleva tanto sus utilidades? Bueno, otras de las dos cosas que en general se están estudiando en distintos lugares, aparte de este mecanismo que explica el aumento de precios, tiene que ver con potenciales colusiones, que ya sabemos bastante en Chile de aquello, en productos muy sensibles. Se está investigando algunas situaciones específicas en Chile. Y hay otra cosa que está haciendo una organización en Estados Unidos que se llama el Economic Policy Institute, ¿no? Que es una ONG que estudia distintos temas económicos, que muestra que gran parte de la inflación en Estados Unidos podría explicarse por los enormes niveles de utilidades que están teniendo algunas empresas grandes. Concentración económica y enormes niveles de utilidades y retiro de dividendos, ¿no? Empresas que han tenido sus propios retiros. ¿Qué ha pasado? Que efectivamente cuando uno observa año 2020, año 2021, los hogares en el suelo, resistiendo con ayudas fiscales, pero uno observa que empresas de retail, AFP, bancos y distintos sectores productivos con utilidades sobrenormales, no solo en términos de la relación vinculada con el momento que estamos viviendo, sino en términos históricos. Les pongo 3 ejemplos. Efectivamente, empresas como Cencosud con aumentos de más de 600% en las utilidades del 2021 con respecto al 2020. El caso de los bancos, cuesta entender este dato. Los bancos ahora, en el año 2022, en lo que va de los 3 meses que hay registro, llevan casi, inmediatamente pongo el porcentaje, cuesta creer esto, 15.000 millones de pesos de utilidades al día. Por día. Por día. Y esto hay un indicador que es un poco técnico, pero es clave para poder entenderlo. Perdón, 15.000 millones diarios. Diarios. Sí. ¿No? ¿Contando el sábado y el domingo? Espera, la frivolidad, pero... Claro, es Yo creo que contando es sábado y domingo. Contando sábado y sábado y domingo, domingo. Que es tomar, por ejemplo, los 90 días que existe de registro hasta los datos de marzo y con las utilidades que se han generado. Y acá hay un indicador clave. O sea, porque ya uno hasta dice- ahora ganaron 7.500 millones. No. ¿Están listos? Claro, y quizás un poco más. Y hay un indicador que se llama la rentabilidad que deja un negocio. Porque uno dice, a ver, si yo tengo un ahorrito, en caso de una persona que no está bien, yo tengo un ahorro, tengo 100 lucas y quiero invertirlo, ¿no? Si me da 10 lucas al fin de año, gané 10%. ¿no? Entonces uno diría, eso es harto, 10% en general es una buena rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad sobre el patrimonio que invierte la banca que está sacando actualmente? 21%. ¿no? Esto es impresionante. Y las mineras... A pesar de que la rentabilidad de un depósito que uno pueda tener en un fondo mutuo como persona, Monserrat Álvarez, ha perdido plata. Eso es lo que nunca entiendo. Porque los bancos tienen invertida su plata en algún sistema, instrumento de inversión. La gente que tiene invertida su plata en un depósito, en fondo mutuo, porque el depósito a plazo es un poquito más estable, Sí. ha perdido plata. A tal punto como la AFP, los fondos de pensiones han perdido plata. ¿Por qué los bancos igual ganan? No entiendo. Claro, bueno, va a depender del tipo de fondo mutuo, si es nacional, Pero es porque internacional, saben etcétera. más. Claro, pero hay un tema central, porque más allá de eso, acá... Pero en Europa el monto ese es de 7%, 5%. Es que eso es la diferencia. De ¿no? los mismos bancos. Claro, puede ser la mitad, 10% en este momento porque la inflación está más alta, pero el negocio de la banca se llama el spread, que es el diferencial entre la tasa de interés que colocan para los ahorros de las personas, un depósito a plazo, y la tasa de interés que le cobran a quien pide crédito, ¿no? El precio del dinero. Entonces, si es que tú vas y colocas tu ahorro en el banco, te van a decir un porcentaje bajo en lo que yo te voy a pagar, Claro. pero tú mismo o tú misma vas después a pedir un crédito de consumo y la tasa de interés es enorme. Ese diferencial es el negocio del banco y que en general se utiliza el propio dinero de las personas para poder después seguir Hacer- acumulando.